Pues desde el principio yo pensé que eran ataques de perros, ¿no? Cuando nosotros estamos en la selva, ellos nos pueden escuchar, nos pueden ver mucho antes que nosotros los podamos percibir, ¿no? Salí corriendo y fui a buscar a mi papá. La fuerza que tienen, la inteligencia, la agilidad. Hasta las partes de los huesos, de las piernas, los quebraban, los trituraban con una facilidad. Él estaba tirando cuando le rozó la bala acá. Y hago así yo, que está escurriendo la sangre. Y arrastraba la carne así con sangre. Ya lo mataste. Y así. Ya me vio y se trancó. El animal viene sobre mí. Reserva de la biosfera Calakmul. La profunda densidad de la selva oculta al cazador que acecha a su presa. Entre los árboles de un territorio invadido por la caza, la deforestación, la ganadería y la misma evolución del ser humano, el felino más importante de Latinoamérica lucha por su supervivencia. Mi nombre es Alejandro, Alex, tengo 40 años, soy biólogo y estoy trabajando con Pantera como técnico de campo en los proyectos que hay en el corredor Laguna de Términos, Calakmul. El jaguar es la especie más importante que se está estudiando aquí en México. Lo encontramos en la norma oficial mexicana 059 en peligro de extinción. El jaguar pertenece al grupo de los llamados grandes felinos. Es un animal impresionante y poderoso, ágil e inteligente. Es un depredador por excelencia. No por nada tiene el cráneo más grande y la mordida más fuerte entre todos los felinos. Como representante del género Pantera, es un animal que ruge. El jaguar se distribuye a lo largo del continente por su gran capacidad de adaptación a diversos ecosistemas, desde manglares, selvas y bosques, del norte de México al sur de Argentina. Ha tenido relación con el humano desde tiempos ancestrales. Está presente en leyendas y las culturas lo han identificado como un símbolo de poder, del inframundo e incluso de la muerte. Ejido Miguel Colorado en Champotón, Campeche, escenario donde los pobladores se han debatido durante varias décadas entre la caza y la conservación. Me llamo Rogelio Nal Góngora, tengo 59 años. Nuestro padre le gustaba cazar, pero no era un hombre que se dedicara así, solamente cuando había necesidad en la casa, salía él a tirar. Y hacía lo que él traía, lo comían y vendía un poco para sostenernos. La gente, prácticamente el 70% yo creo que de la población se dedica a la cacería. Porque realmente Miguel Colorado siempre ha sido un pueblo de cazadores. Y es como una herencia que le dejan a los hijos, porque no tienen dónde trabajar. Ya el papá vendió el terreno, claro. Ya el papá hizo lo que tiene que hacer con su terreno que le tocó. Entonces lo que él se dedica a tirar, a buscarse la vida así nada más. Entonces eso es lo que ve el muchacho, cuando va creciendo el muchacho, pues mi papá fue esto, pues el papá deja la carabina y el hijo lo agarra. Para el padre, el ver que un hijo llegue con un venado, con un tepezcuintle, con un pavo de monte, un pavo silvestre, le aplauden, para ellos es un trofeo. Mi hijo ya sabe ganarse la comida, ya sabe trabajar, para ellos es un trabajo. Me tocó por allí hacer un recorrido. A mí esa vez llegué en la vía y comencé a caminar porque a los animales les gusta caminar en la vía. Como 500 metros veo que viene un animal. Digo, ¿qué será que es un venado? Me le voy a ir acercando. Llegando como a 200 metros, veo que ya no es venado, veo que es un leoncillo. Sí me daba miedo, la verdad me daba miedo porque el animal viene sobre mí. Su cola lo hacía así. Ya me vio y se trancó. Y está así tu cola, así, está su cola, así, está su cola. Así. Y entonces yo le aproveché, le tomé fotos, 2 fotos de frente. Entre el macizo forestal de Calakmul y los humedales de la laguna de Términos, la supervivencia pone al cazador en el mismo rol que al gran felino. Cada quien busca la forma de comer y sobrevivir, aunque también hay familias como la de Sergio que han tomado un camino diferente.
La pérdida de hábitat es uno de tantos problemas, ya que al reducirse los espacios que ellos necesitan, pues obviamente hace que tengan que dispersarse a otros terrenos en los cuales ya entran en contacto con el ser humano, o comen ellos o comen los jaguares, ¿no? El resultado termina siendo la muerte del jaguar. Desde el principio yo pensé que eran ataques de perros, ¿no? O sea, es lo primero que te imaginas. Pero ya en la forma de comer y cómo los destrozaban, dices, no, pues esto ya no es un perro, porque hasta las partes de los huesos, de las piernas, los quebraban, los trituraban con una facilidad y enterraban los restos. O sea, después de que come, lo que deja lo guarda con basura, le echa basura, lo tapa. En ese entonces, cuando empezaron los ataques, yo tenía alrededor de unos 500 borregos. En el lapso de un año se debe haber comido como unos 100. Bueno, no comido, porque en un ataque te mata 4, 5 y nada más se va a comer uno. 6 borregas nos mató. Comió dos chicos, pero se dedicó a matar borregos nada más. Y encuentro como 8 borregos hechos, muertos dentro del corralito. Me dio un coraje y ya uno de mis trabajadores sacó todo el montón de borregos y ahí los puso. Claro que estás con un coraje y dices, ¿cómo combatir esto? ¿Cómo parar esto? ¿Cómo frenarlo? Pues sí, imagínate cuidarlos tanto tiempo, crecerlos y todo, para que en un ratito los pierdas. De una ranchería, no me acuerdo comentó que lo más fácil, lo más viable era echarles veneno. Se mataron 3 jaguares y un puma en aquel entonces. En esos tiempos mucha gente se dedicaba a tirar. Gente de afuera venía, había un tal Nacho que venía con su camioneta, con un jeep, y mataba a los caballos acá dentro del monte y arrastraba la carne así con sangre y ponía sus trampas para cazar los tigres. ¿Qué hicimos? Lo corrimos del pueblo. Creo hasta balazo le metieron a los chavos. No, pues prácticamente ellos están dedicados a eso, me dicen, y si no caen, no comen. O sea, tus amigos cazan para comer. Sí. Sí, esa es su primera opción que tienen, pues porque no tienen ni para comer. Si no lo puedes cazar, le tiras veneno. Está muy triste, ¿no? La situación, ver de esa manera rápido, ¿sabes qué? Échale veneno y pum, se acabó. Y mi papá, bueno, nos contaba que cuando él iba a tirar, hubo una ocasión donde él estaba tirando cuando le rozó la bala acá. ¡Pau! Reventó la carabina y me sacudió. Me aguanto y como y hago así, yo que está escurriendo la sangre. Al momento no sientes nada, así un sacudón nada más sientes, pero después comienza un dolor. Un día fui al monte con mi jefe, le digo, ahorita vengo, voy a ver qué tiro. Y me dice, llévate la carabina. Agarré y llevé la carabina. Vi los arahuates, nosotros así hablamos. Y le tiré uno, y al tirarlo, se venía cayendo y se aguantó. Y veo que sus lágrimas le escurría al animal. Y veo que hace así, aquí donde tiene el plomo. Se agarró y hizo así, su sangre. Y me lo mostró así, me lo está mostrando, el animal. Dije, ¿qué hice? Mira, este pobre animal es como una persona. Agarró y se lo untó en su cara. Lo volvió a extender. Y yo, como lo estoy viendo, pues, yo me espanté porque veo un animal y yo y él solito allá. Digo, ¿qué te voy a hacer con este animal? Y todavía así agarraba la hierba, se arrancaba la hierba y se lo metía acá donde tiene el hueco. Pero ya era imposible porque lo tenía acá. Y ahí vamos. No, lo que hice, no aguanté verlo y me quité. Cuando llegué se lo dije a mi papá, ¿para qué lo tiraste? Me dice, esos animales no te están haciendo nada. Fue nada más de curiosidad, papi, lo tiré. Ahorita, ¿viste? Ya lo mataste. Y así. Pues yo por mi parte me siento mal porque así no se debería de reconocer un pueblo, sino por lo que tiene. Los animales no se deben de cazar, se deben de cuidar. La idea es que en algún momento ya no llegue a haber depredación, ¿no? Pero tenemos que ir poco a poco. Para evitar esto,
pues buscó a alguna persona en la comunidad que tuviera el interés por criar borregos y que también tuviera el compromiso de aceptar y llevar a cabo las indicaciones que nosotros les proporcionáramos, ¿no? Me hicieron una propuesta. Yo al principio pues no les creí, dije, no, pues bueno, mira que te vamos a ayudar a hacer un corral para que protejas y puedes volver a seguir tu productividad. En los ovinos, dije yo, bueno, pues ahora le vamos a ver. Este es el encierro principal, donde protejo los borregos durante la noche. O sea, aquí los encierro. Tenemos 2, 4, 5 hilos de protección con un sistema de electricidad. Es un corral electrificado. Y aunque el animal se quiera arrastrar, pues no puede. O sea, son 2 cercos que tendría que pasar el animal. Y en cada cerco yo me imagino que al haber sentido la electricidad, pues ya no ha llegado a acercarse realmente hasta acá. O sea, eso nos ha servido de mucho. En los monitores se ponen cámaras frente a frente. Cuando va pasando un animal, un jaguar, se le puede fotografiar de ambos lados. Aunque en otras estaciones de trampeo solo tengamos una cámara y tengamos solo un perfil, si este animal pasó en algún momento por una estación de 2 cámaras, podemos identificarlo fácilmente. Yo le voy a hablar claro. Yo no sé leer, pero sin embargo sí, lo poco que me enseñaron, en el monte me voy solo. Ella solamente me informa todo lo que tiene la cámara y yo me lo grabo cuando yo llego tarde. Entonces ya comenzamos a trabajar yo y ella. Entonces yo nomás llego, traigo la información del monte, donde pongo cámara y todo, y yo se lo entrego a ella y ella agarra y lo comienza a subir en la computadora, guardar todo, hacer sus carpetas y ponerlo en la computadora. Desde que empezó a trabajar con nosotros y ya con Pantera, que se les dio a ellos la responsabilidad de que ellos pusieran las cámaras, de que ellos hicieran los recorridos, le empezó a gustar más el poder llevarnos una foto del animal en vida que el llevarnos, no sé, el animal muerto o que nos invitaran a comer algún animal muerto. Y la verdad que le apasiona, creo ya ahora, mucho más cazarlos con una cámara que con el rifle. Si tú te metes a esto, vas cuidando los animales, te van gustando las cosas de los animales, vas viendo diferentes cosas que a veces uno más atrás no lo había visto. Como dice, a veces uno destruía las cosas, pero cuando uno llega en estos trabajos, cambia tu forma de ser. Es una técnica que la verdad ha ayudado muchísimo a los biólogos, ya que puedes estar obteniendo información en campo sin necesidad de que estés ahí perturbando pues, las actividades de los animales, ¿no? Pues al empezar a ver los resultados y ver el apoyo de ellos, dije, no, pues fantástico, o sea, yo apoyo a Pantera en todo lo que, o sea, en todos sus proyectos y he tratado, voy a ranchos, me han invitado para concientizar a gente, ¿no? De hacer este tipo de proyectos, aunque sea en menor escala, dependiendo de la cantidad de animales que tengan, pero creo que es lo mejor que se puede hacer para proteger, ¿no? a los felinos. Porque en un principio yo también fui de la idea de que no, pues hay que acabarlos, pero dices, no puede ser, no te vas a pasar la vida también matando a esos animales. Es una especie que se puede adaptar a varios tipos de ambientes, pero lo que sí es necesario para ellos es que haya fuentes de alimentación y que tengan el espacio. Son animales con territorios muy grandes, sobre todo los machos. El Tren Maya a nosotros sí nos da una facilidad como para el turismo, porque la parada va sin Escárcega. Y está cerca. Y estamos cerca nosotros, y ese es lo más importante, nos daría una entrada más. Por una parte, sí afecta. ¿De qué manera? Porque los animales en las vías vienen buscando las aguadas que están cerca. Y si un Tren Maya cruza y no hay para los animales para que crucen, esos animales lo van a salir atropellando. Creen que el Tren Maya les va a beneficiar, sobre todo como ya ellos tienen como antecedentes o bases turísticas en cuanto al cenote, consideran que el Tren Maya les puede traer todavía
más turismo. Nosotros tenemos un problema acá mismo del ejido, que ellos no vienen a pagar como ellos quisieron y no nos están pagando. Lo que es el metro de tierra nos lo están pagando a 8 pesos. Nos hicieron una medición ellos a según y nos están pagando 13 hectáreas, cuando tenemos nosotros 21 hectáreas. Entonces no nos están pagando lo justo. Entonces por eso nosotros tenemos ese detalle. El proyecto está bien, pero lo que no hay, las empresas que están trabajando no están haciendo lo correcto. El presidente ha dicho que él ya ha dado luz verde, pero ¿qué pasa? Que el dinero está enviado a la empresa que fue seleccionada y la empresa contrató a otra empresa y ahí está el de para buscar un tal punta el hilo. No hacen el proceso como debe de ser. Entonces eso se ve, no, pues el Tren Maya dicen bastante es malo, porque el proyecto no está bien, ¿sí? Y eso es lo que la gente dice, pero la gente juzga y no se da cuenta cómo son las cosas. Pues lo que he escuchado que va a traer beneficios, que va a traer turismo. Nuestros hijos debemos de enseñar en realidad cómo cuidar el monte, cómo conservar lo que es el monte, para que en el futuro más adelante ellos puedan aprovechar algo. Y de hecho, Sergio me pidió que le enseñara cómo sacar moldes de las huellas de los animales, tenerlas en una exposición en el cenote, para que la gente no solo vea las fotos, sino también se dé una idea del tamaño de las manos, ¿no? De las patas de esos animales. O sea, y eso ha sido una iniciativa del mismo Sergio desde que está trabajando. Después de tener varios años trabajando ya con nosotros, le surgió esa iniciativa. Este huella del tigre, pero no se ve marcado, bien marcado. No se ve. Yo creo que sí tiene esperanza el jaguar aquí en México. ¿Qué falta? Seguir trabajando en conjunto. 1, 2, 3. Ese es la huella. Este es su camino. Aquí pones una cámara allá, lo captas, bien que lo agarras. Ya no lo dejes en el camino porque esta es su veredora. Este es su camino. El jaguar aguarda sigiloso entre la selva el momento exacto para pasar desapercibido por el ser humano. Ahora solo queda esperar que logre transitar sin encontrar en su camino una bala o un tóxico letal, y que la empatía nos convierta en cómplices de su preservación. Solo así podremos seguir el camino tras los pasos del jaguar. Solo así, quizá algún día volvamos a verlo.